Buenas, ¿qué tal? Espero que anden muy bien. Bueno, hoy vamos a charlar de la fuente de poder y de algunas otras partes de la computadora que son súper necesarias. La fuente de poder, si la comparamos con alguna parte del cuerpo, así como hemos hecho con algunas de las partes, como el microprocesador, habíamos dicho que es como el cerebro. Bueno, la fuente de poder sería como el corazón, por decirlo de alguna manera, que provee de energía, en este caso, a las partes de la computadora por separado. El corazón, como sabemos, provee de sangre, que tiene nutrientes necesarios para el funcionamiento de cada parte, hasta reducirnos a las células, ¿no? Bien, justamente lo que hace la fuente de poder es proporcionar energía a las partes principales y a las partes secundarias. Principalmente tiene un conector grande conectado en el motherboard. Tiene un conector grande y después tiene otros dos conectores auxiliares. Como les decía, tiene un conector de 20 pines, es el principal, que es el que se conecta al motherboard, y después tiene dos auxiliares más de 4 cada uno, que también van conectados adicionalmente al motherboard. Puede ser que algunos, depende del modelo del motherboard, a veces utiliza solamente el auxiliar de 4 y otras veces tiene los dos de 4 para conectar. Bien, y después tiene conexiones que van a las partes individuales, o sea, las partes que no están conectadas al motherboard. La energía que recibe el mother viene directo de la fuente, como les decía, con el conector de 20 pines, y proporciona no solo al mother, sino que de ahí se alimenta el microprocesador, se alimentan las memorias RAM, todo lo que está dentro del mother conectado directamente al motherboard saca energía de allí. Y también si tenemos conectado un SSD por conexión PCI directo, que creo que habíamos hablado de los tipos de discos SSD, si no me equivoco y no me falla la memoria. Habíamos charlado un poquito. Bueno, tenemos tres tipos de discos SSD, lo recuerdo por las dudas. Perdón, dos discos. No, está bien, tres. Tenemos el que es SATA y es como una cajita que por lo general lo llevo, así que seguramente lo habrán visto en alguna vez que lo lleve. Después tenemos otro que es como si fuera una placa. Ahí les voy a mostrar una foto, así no quedan dudas. Bien, aquí tenemos entonces, este es el SATA, que va conectado por puerto SATA o serial ATA. Después tenemos este tipo, el tipo M2, que va conectado a un puerto en el mother. Y después tengo el tipo PCI Express. Bien, los que van conectados al motherboard reciben energía directamente de la motherboard, directo de allí. Sumado a la memoria, como les decía anteriormente, al microprocesador. Después, el resto de las partes individualmente tiene un cable de conexión, como el SATA. El SATA, por ejemplo, el disco SATA tiene dos conexiones individuales. Una conexión que se va a encargar de alimentar de energía y otra conexión que va a ser dedicada exclusivamente a los datos. Entonces, esas son las dos conexiones. Una es
pura y exclusivamente de alimentación y la otra es exclusivamente de los datos. En cambio, en los otros dos están unificados. Bien, volviendo a la fuente entonces. Tenemos un montón de cables que conectan a los diferentes dispositivos por separado. Las placas de video, por ejemplo, se conectan al motherboard, pero por lo general, si son placas nuevas y no, dentro de las antiguas, las placas tomaban alimentación del motherboard, pero por lo general las más nuevas vienen con un puerto para la alimentación también. Del mismo tipo que tiene el SATA y que tienen el disco rígido normal, las unidades ópticas. Las unidades ópticas les recuerdo que son las unidades láser, por eso se llama óptico, porque tiene un láser óptico. Bueno, y todas estas tienen el mismo tipo de conector. A ver, ya les voy a mostrar una foto de... Bien, aquí tenemos por ejemplo... Bueno, este es el conector de 20 pines que les había dicho anteriormente, el que va directo al motherboard. Después, acá, de este lado, tenemos... espera, a ver si tenemos el de 4, así vamos por orden. Acá están los auxiliares, estos son de 8, como verán, y por lo general vienen divididos. Ahí está, mira. Vienen divididos y se pueden enganchar, porque algunos mothers los tienen, o sea, tienen 8, como les había dicho anteriormente, 8 puertos de alimentación, entonces se unen. Pero, ¿qué pasa? Si tengo un mother con 4 y tengo los 8 unificados, no lo voy a poder conectar, entonces estos tienen que ir con esta separación, por eso se acoplan. Mira, de este lado tengo algo curioso. Son los 20 pines y tengo diferentes números con porque cada pin tiene su propio número y tienen diferentes salidas. Y vamos a ver un poquito. Tengo salida GND. GND se llama el puerto negativo o masa, se le llama. Este es, bueno, justamente es masa o puerto negativo. Y después los demás son cargas positivas de 3 volt, tengo de 5, de 12, dependiendo de cada parte. Cada parte de la computadora va a utilizar diferentes voltajes. Entonces algunos van a demandar más y otros menos, por eso tiene diferentes entradas. Y bueno, por lo general la fuente la podemos arrancar por medio de un botón que se encuentra en el gabinete, ¿no? Al apretar, eso da la orden a la fuente de encenderse y hace que se enciendan todo el resto de los elementos. Pero ¿qué pasa? Lo que hace el botón es justamente hacer un puente. O sea, activa un puente, cierra el circuito. Ya habíamos visto un poco de qué era un interruptor y para qué servía. Bueno, el botón de encendido de la computadora es simplemente un interruptor. Lo que hace es un puente entre dos de estos pines. Si ustedes tienen una fuente y quieren probarlo, o por ejemplo, si quieren alguna vez probar armar una computadora arriba de la mesa, sin tener un gabinete, a modo de prueba, más que nada, ojo, siempre cuando estén trabajando con computadoras que funcionan bien, ojo con bueno, el trato de los materiales y cuánto tiempo, porque recuerden que el gabinete cumple funciones que son muy necesarias. Ya vamos a hablar del gabinete también, que es una parte muy importante. Haciendo un puente, justamente se puede encender la fuente. Lo que es un puente es un cablecito entre un pin y el otro. Eso hace que la fuente reciba la orden de encenderse. Bien, bueno, y ven que hay uno que dice PS ON. Bueno, justamente este se dedica a encender la fuente. Haciendo un puente entre el 16 y el 17 o el 16 y el 15,
que es hacer un puente con el negativo, o con cualquiera de los negros, cualquiera de los que dice GND, que es el de tierra, se puede hacer un puente y se va a encender la fuente. Bien, mira, por acá tenemos este que es el de alimentación. Este es el que va directamente a los dispositivos como los discos. Y este de acá era el que venía antiguamente, en la tecnología más antigua. Bueno, dentro de los que tenían este tipo de enganches. Ahora vienen estos que son mucho más nuevos. Ahí está. Ahí se ve bárbaro. Tiene como una pequeña muesca para enganchar en el lugar correcto, del lado correcto. Bien, estos son los que les decía. Después hay algunos pequeños puertos de alimentación para dispositivos más pequeños, pero estos ya no están discontinuados. Los blancos son más del estilo de los antiguos. Estos se usaban para dispositivos pequeños, como podía ser algún lector muy, muy antiguo. Bueno, este es el que mencionamos anteriormente. Este ya sería de los más nuevos. Y algunos de los auxiliares a veces vienen de 6. Vean que tienen 2 extra para enchufar. Bien, bueno, eso serían las conexiones, los cables de conexión que tienen eléctricamente. A ver si no me olvido nada. No, estamos bien. 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 Volvemos entonces. Bien. ¿Qué es la fuente de poder? Bien. Es un componente electrónico que sirve para abastecer de electricidad a la computadora. Y se encarga de evitar sobrecargas y el correcto funcionamiento del equipo. ¿Qué significa esto? Justamente es un filtro que tenemos entre la corriente alterna que viene de afuera, de la calle, el tomacorriente, y la corriente continua que necesita la computadora. Esto filtra todas las altas y bajas de tensión, aparte de hacer que la corriente que es alterna se transforme en una corriente continua, que es el tipo de energía que necesitan los dispositivos digitales, como por ejemplo la computadora. Bien, justamente a mayor calidad de fuente, esto va a significar una protección de los elementos de la computadora. Mucha gente no se fija en la fuente y para mí es una de las cosas más importantes. Más que nada si tenemos una computadora relativamente buena o cara, y ahorrar en la fuente me parece algo súper equivocado. Justamente esto se dedica a proteger y es como un escudo que tenemos. Están los estabilizadores también, pero yo creo que la fuente es algo fundamental. Porque los estabilizadores no podemos tener una referencia del tipo de funcionamiento que tiene, salvo que sea una de esas cajas grandes que son estabilizadores de tipo transformador. Estamos hablando de una caja más o menos, debe tener unos 20 o 30 centímetros, son bastante pesadas y grandes, quizá la hayan visto en algún momento. Si no tenemos eso y tenemos un estabilizador de tipo enchufe, la protección no es la misma. Y a veces hasta algunos, si son baratos, quizá es una zapatilla normal. Ojo, no nos arriesguemos con eso. Al momento de tener la computadora, más que nada, la computadora de ustedes, principalmente, la fuente va a ser lo que proteja al microprocesador, al motherboard y a los discos de cualquier tipo de sobrecarga, sobretensión o baja de tensión, para que no tengan ningún inconveniente. Para mí es súper importante y fundamental la fuente. Bien, vamos a ver qué tipos. Ya vamos a hablar de certificación. Mirá,
Acá tengo un grafiquito de la fuente. Acá tenemos la corriente alterna. La corriente alterna es porque varía. Tiene variaciones. Y entra en la fuente y sale una corriente continua, fija, un voltaje fijo. Por lo general la corriente que viene de la calle viene con, se le dice que tiene 220 volts, pero puede venir un poco menos, puede venir un poco más. A veces viene 240 y eso es un poco peligroso para algunos dispositivos electrónicos, como por ejemplo heladeras, lavarropas, aires acondicionados, computadoras también, televisores. Bueno, todo puede estar sujeto a quemarse. A modo de recomendación de alguien que estudió electrónica, les recomiendo proteger, fuera de lo que estamos hablando del tema de la computación, proteger sus dispositivos electrónicos con algo que es relativamente barato, una llave térmica que proteja a los dispositivos de sobre y baja tensión. Con eso se van a asegurar que estamos en este país, que no hay una energía disponible estable. Mucho más en verano. Bueno, en invierno también pasa. Pero principalmente en verano con los aires acondicionados, las altas y bajas de tensión son cosas de todos los días. Estos pequeños dispositivos les van a ofrecer justamente que puedan tener una protección. No les estoy diciendo el transformador, el que les mencioné antes, el grandote, la caja, eso ya se encarga de mantener una energía estable. No les digo que compren eso porque primero es medio incómodo para tenerlo. Les convendría así. Bueno, en casos muy específicos les podría llegar a convenir. Esos transformadores lo que hacen es convertir la energía que viene de afuera, aunque sea baja tensión o alta tensión, se encarga todo lo que hay adentro de mantener una energía estable. Justamente un poquito el trabajo que hace la fuente, ¿no? Pero para todos los dispositivos del hogar, no en el voltaje que trabaja la fuente. La fuente trabaja en un voltaje más bajo porque estamos hablando de 12 volts que tiene contra 220. En cambio, los estabilizadores de tensión justamente hacen que si tengo una tensión alta, filtre eso y lo transforme en una tensión no peligrosa para nuestros dispositivos. Una tensión segura. Y lo mismo con la tensión baja. Exactamente igual trabaja. Bien, transformando la energía. Como decíamos, me había quedado en esta parte de acá. No solo, como les decía, protege los dispositivos, es el filtro que necesitamos para proteger dispositivos caros. Estamos hablando de microprocesador, motherboard, de los discos. Son cosas muy caras, más que nada el microprocesador. Si hay altas o bajas de tensión, una alta tensión puede llegar a quemar el microprocesador y el mother también. Si la fuente no es buena y tenemos un i7, la verdad que por ahorrar unos pesos perdemos un montón porque se quema y no hay vuelta atrás. Ya se quemó y por lo general a veces se quema el micro con el mother junto o las memorias. Y son cosas que podríamos haber solucionado con una buena fuente certificada. Y ahora vamos a hablar de la certificación, que eso es con respecto al voltaje. Pero primero vamos a hablar del tamaño. Bueno, el tamaño sí importa. Y tenemos los tamaños de las fuentes. Más que nada, tenemos diferentes tipos de tamaño. AT, ATX. Son los más comunes y después, bueno, tenemos tamaños más pequeños que son para otro tipo de computadoras más compactas. Pero bueno, el más normal es el de la fuente ATX, el tamaño estándar.
tamaño para una computadora grande, por así decirlo. Bien. Bien. Acá en potencia vienen de bastante variada potencia. Pueden ir desde 300 hasta 500 watts. Es muy raro ver de 300, pero bueno, en computadoras más pequeñas se pueden ver estilo Pocket PC. Se pueden ver fuentes de menor potencia. Para computadoras básicas, ¿no? Computadoras, estamos hablando que no tienen más que lo justo y necesario. Un mother, un microprocesador, no tienen placa de video externa y tampoco tienen mucha cantidad de discos. Lo básico, un gabinete bien estándar, una fuente estándar, cumpliría con estos requisitos. Por ejemplo, las clásicas fuentes suelen ser más o menos de 500 watts, por ahí más o menos. Bien, y después partimos de 600 watts a 750, 800 y hay hasta de 1000 watts también. Por ejemplo, bueno, acá tenemos algunas de las especificaciones que muestra la certificación, el nivel de eficiencia, que ahora lo vamos a charlar. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de la 600. Siempre está bien grande el voltaje de la fuente y se ven los watts justamente. Bien. Bien, vamos a ver las partes. Bueno, por lo general las fuentes tienen un cooler, puede estar en la parte trasera o algunas lo tienen en la parte en uno de sus lados. Esto dependiendo de el tipo de fuente que sea. Por lo general las más nuevas tienen con un gran cooler que por lo general se pone en la parte de abajo para gabinetes que tienen apertura en la parte de abajo, ¿no? Para tener buen flujo de aire. Bien. Bueno, tenemos el cooler, como les decía yo recién, el conector de corriente, de alimentación. Algunas tienen selector de voltaje, otras también tienen un interruptor de encendido y apagado, que acá no está en el dibujo, pero tiene una perillita, ahí lo vemos. Ahí, aunque se vea chiquito, a ver si podemos ampliar un poco para que se vea por acá. Bueno, ahí hay una perillita de encendido. Bueno, los conectores. Bueno, esta es antigua, por eso tiene los conectores IDE. Ya no vienen más. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de la certificación. ¿Qué será la certificación? Bien. Bueno. Bien. Cuando hablamos de certificación de una fuente, es un estándar de calidad y eficiencia que garantiza que la fuente cumpla con algunos requisitos técnicos y de seguridad. Y acá tengo una tablita. Vamos a ver esto. Cuanto mayor la certificación, menos energía se desperdicia en forma de calor. ¿Qué significa esto? Significa que la fuente va a generar menos calor. Cuando hablamos de computadora, siempre menos calor es positivo para nosotros, porque va a haber menos calor ahí adentro. Es un elemento que genere menos calor. Eso por un lado. También el consumo energético va a consumir menos energía de lo que una fuente 80, por ejemplo, a una oro, una titanium o platino. Bien. Bueno, y esto es el porcentaje. Ni hablar de las fuentes genéricas. Estas son fuentes certificadas. Hay fuentes que no están certificadas de ninguna manera, que son genéricas. Vaya uno a saber de cuánto es la eficiencia, cómo es, nunca lo sabremos. A menos, bueno, que se hagan las mediciones.
La certificación significa que la fuente pasó por una serie de procesos de medición para ponerle justamente un certificado, algo que avala que la fuente va a cumplir con cierto nivel de calidad estándar. Por eso tenemos los diferentes, están asociadas a los metales, porque son de los metales más caros a los más económicos que estamos yendo. Tenemos la Plus Raso, que es solo la Plus Bronce, la Plus Plata, Plus Oro, Plus Platino y Plus Titanio. Yo tengo una Oro, por ejemplo. Pero plata también y bronce también puede andar bastante bien. Lo importante a la hora de tener una computadora relativamente actual o relativamente funcional y buena, sería en elegir alguna de estas fuentes certificadas. Y cuanto mejor puedan, cuanto de mayor calidad sean los componentes que tiene su computadora, y van a requerir un poquito mejor de fuente. Lo que tiene una fuente buena es que eso les va a durar. Entonces es una inversión a largo plazo. Más que nada para ustedes que van a trabajar mucho con computadora. Y quizá probablemente algunos se armen su propia computadora o ya lo hayan hecho. O lo harán en un futuro quizá. Justamente es al comprar una fuente buena, están invirtiendo en algo que pueden llegar a tener quizá con suerte hasta 20 años. Entonces es una inversión, algo que les va a durar probablemente más que el microprocesador. Es una inversión buena. Al igual que el gabinete. Gabinete, si tienen uno más o menos bueno y con buena ventilación, no van a tener que cambiarlo en muchos años. No son cosas que se suelan romper. Si apuntamos a algo más o menos intermedio para arriba en calidad y nos va a durar mucho. Mi fuente, por ejemplo, fue al momento de armarme mi computadora, y estoy hablando hace ya, no les quiero mentir, pero por lo menos me habré armado la computadora hace 7, 8 años quizás. Y lo primero que me compré fue la fuente. Lo primero. O sea, me compré solo la fuente. Y la puse con una computadora medio estándar que tenía. De hecho, uno de los motherboards que utilizo para llevar y para que lo vean ustedes es justamente el que yo tenía en ese momento. Este mother. Que tiene las partes azulcitas. De hecho, en una de las presentaciones de PowerPoint de motherboard está justamente ese mismo. Así que bueno, es una inversión muy buena la fuente. Como les decía, ya tengo la fuente desde ese tiempo. Nunca tuve ningún problema con ningún componente. O sea, jamás se me quemó nada. Y toco madera, que todo continúe de esa manera. Pero la verdad que funciona bárbaro. Y yo tengo una, por contarles, creo que si no me equivoco es 750 watts. Y no, yo le metí y le fui conectando. Tiene placa de video. Tiene una unidad óptica, una grabadora de DVD, que ya la verdad que no la utilizo hace muchísimo, pero está. Y tiene una cantidad de discos que no sé para qué les contaré, pero tiene una cantidad de discos que me fui quedando sin espacio, y le fui agregando y agregando. No les miento, debo tener más o menos 6 o 7 discos conectados. Y de los cuales 5 deben ser discos rígidos y 2 discos sólidos. Todo por SATA. Y se aguanta la fuentecita todo. Así que es súper importante, porque capaz que hoy en día no van a necesitar que la fuente
tenga un voltaje importante, porque quizá tienen un disco o dos, si hacen el mejor combo, que sería un disco sólido para el sistema operativo y un disco rígido para guardar documentos, archivos, videos y todas las cosas que solemos tener almacenadas. Con eso les va a alcanzar, no van a necesitar una fuente de 750 watts. Pero si vamos a poner una placa de video y necesitamos una fuentecita un poco más potente. Quizá les puede llegar a alcanzar con una de 600 o 650, sí. Pero después, si le van agregando o necesitan agregar algo, es un tema. Entonces mejor tener un poco más y tener un changui de que después, si necesitan, pueden conectar. Pues yo la verdad que en el momento que armé la computadora, ni siquiera sabía que iba a necesitar tanta cantidad de almacenamiento. Y bueno, así fue. Bien, bueno, eso con respecto a la certificación. A ver qué nos quedó. De fuente. De potencia ya hablamos. De tamaño también. Ah, sí. Me estaría faltando. Bueno, acá tenemos algún ejemplo de la fuente interna. Tiene algunas bobinas. Estos de acá son capacitores más grandes. Bueno, lo que se encarga justamente es de recibir un voltaje alterno, cargar los capacitores. Y los capacitores tienen una carga y descarga. Habíamos visto que era un capacitor. De hecho, lo charlamos un poquito en una clase, específicamente la de SSD. Y bueno, los capacitores son pequeños tanquecitos de energía que cargan y descargan muy rápido. Y lo que se encargan es de mantener una velocidad fija para enviar el voltaje estable. O sea, todo el tiempo está mandando la energía que necesita la computadora. Bueno, acá tenemos conectada una fuente. Bien. Bueno, ¿qué me conviene comprar? Eso ya lo charlamos. Lo del voltaje también. Bueno, vamos a ver los tipos de fuente. Tenemos tipo de fuente no modular, semimodular y modular. Modular viene de la palabra módulo. Módulo sería separar algo en partes, ¿no? Separar la carpeta en materias, por ejemplo. Tener separado el cuaderno en diferentes módulos. O la materia en diferentes módulos, un libro, etc. Esto significa tener fraccionado. Bueno, esta es una fuente no modular. No modular porque viene estándar y fija. Tiene todos los cables fijos y no es modificable. Bien. Acá tenemos un ejemplo de fuente semimodular. Y la semimodular, como vemos, a ver, vamos a hacer un poquito más de zoom, así la vemos bien. Bien, fíjate que tiene una salida directo de la parte de adentro de cableado y acá tenemos lo que les había contado recién, el conector de 20 pines y los conectores auxiliares del otro lado. Bien, y aparte tengo todos estos cablecitos de acá que estamos viendo. Bien, estos cablecitos se conectan a estas entradas de acá y es para que podamos, o sea, viene justamente esto fijo, por eso es semimodular, porque esta parte no viene en módulo, viene fija. Y después tengo pequeños módulos para ir sumando. Y esto va a depender de la cantidad de dispositivos que yo tenga para conectar, ¿no? O sea, si yo tengo 10 discos y bueno, voy a necesitar 10 de estos cablecitos para conectar los 10 discos. Entonces voy a enchufar cada uno para alimentar a cada uno de mis discos. Bien, en cambio, esta sería una full modular. Full modular, como verán, tiene
la fuente viene así y viene con todos los cablecitos por separados en bolsitas, ¿sí? Tiene los principales y después tiene un montón de estos para conectarle los cables que necesitamos, ¿sí? Estos son los tipos. Una combinación perfecta sería una semimodular o modular, certificación Gold. Modular me gusta a mí más en particular, un tema de gusto personal. Bien. A ver si me quedó algo más que me esté olvidando. Bien, sí, me faltan las protecciones. Bien, como les decía, una fuente de calidad implica una protección de calidad. Y tenemos, bueno, OCP, que es contra el exceso de corriente. Después tenemos contra el sobrevoltaje, que esto, corriente y voltaje no es lo mismo. Después tenemos protección para bajo voltaje, anticortocircuitos y por exceso de calor. Ojo, también hay protección por sobrecalentamiento de la fuente, ¿no? No implica al resto de los componentes. Pero es una protección que tiene la fuente internamente que justamente se maneja con un sensor de temperatura, lo que hace que al subir la temperatura a niveles peligrosos para la fuente, hace que corte justamente para dejar de calentar. Bien, estas protecciones, cuanto mejor calidad sea la fuente, son mejores. Así que es muy importante conocer esto, porque va a ser lo que va a proteger, a diferencia de una fuente ¿cómo se llama? Genérica. Esto traen las fuentes de calidad, todas estas protecciones que, bueno, las fuentes genéricas no sabemos realmente. Por lo general no. O tienen protecciones que no tienen la misma calidad. Y bueno, también los condensadores o capacitores, que también se les dice, japoneses tienen mayor calidad que el resto. O sea, si tienen componentes japoneses, van a ser de mayor calidad. Específicamente los capacitores. Porque son estas herramientas, estos componentes electrónicos que les decía recién, que se encargan de absorber la energía y pasarla de manera controlada. Están todo el tiempo funcionando. Yo, por ejemplo, mi computadora no la apago. La computadora de escritorio la apago con suerte una vez cada 2 meses. Está siempre encendida. Bueno, pasa que manejo muchas cosas con la computadora en la casa y bueno, está prendida todo el tiempo. Solamente se apaga cuando se corta la luz. Y bueno, así la tengo hace, como les decía, hace 7 años, 8 años más o menos. Y todo funciona bárbaro. La fuente es parte vital. O sea, es el corazoncito. Si tienen un buen corazón, y van a poder correr, van a poder saltar, van a poder nadar, van a poder hacer de todo. Fundamental no ahorrar en la fuente. Bueno, se me hizo un poco larga la clase. Pensé que iba a ser más corta y que iba a poder hablar más de otras cosas. Pero bueno, creo que por hoy estaríamos bien con este contenido. Así no estiramos mucho la clase, que ya estamos en 40 minutos. Bueno, les voy a dejar colgada esta presentación también, por si quieren ver alguna de las cositas que están, pero bueno, igual básicamente lo vimos en el video completo. Les mando saludos y nos vemos pronto.